¿qué hay? Ya tiene rato que tenía la intención de hacer un pequeño video hablando de lo que yo entiendo es una fortaleza narrativa que pasa desapercibida en la franquicia de Resident Evil. Ahora, la verdad es que no van a encontrar figuras de Resident Evil en mi colección, en este punto al menos. Lo he jugado, sobre todo desde el tiempo del PlayStation 3, aunque obviamente tengo recuerdos de las versiones de PlayStation 1. Lo había dejado como algo secundario a Silent Hill, hasta que de pronto me pregunté, ¿por qué fracasan las adaptaciones fílmicas, o bueno, las adaptaciones live action? Encontré en Resident Evil 6 la respuesta. Ahora, Resident Evil 6 es el juego que fue tan malo que obligó a los desarrolladores a pensar, repensar de qué iba la franquicia. Y creo que con el 7 mantuvieron esa línea y ya en el 8 ya no la mantienen tanto. No tiene que ver con el tipo de villanos que tengan, sino con la capacidad de contar una historia dividida. Y creo que pocos medios se prestan para esto tan bien como los videojuegos. Y de hecho no solo es raro encontrarlo fuera de los videojuegos, sino en los videojuegos mismos. Silent Hill 2 tiene un fragmento en donde juegas con María, pero es más bien una mini precuela y no lleva las condiciones que Resident Evil creo que estaba intentando hacer desde su primera entrega, aunque falló. Tienes dos personajes, a Chris y a Jill, en una mansión, la misma noche, que no se pueden encontrar, pero a través de tus interacciones, en teoría, el otro está ahí también. Podrías creer que las dos historias están ocurriendo simultáneamente, aunque por cómo encuentras tanto a enemigos como a los aliados caídos del escuadrón anterior y de tu propio escuadrón y cómo interactúas con ellos, pues no, un perro no rompe dos veces la misma ventana, ¿cierto? Pero ya está ahí la idea de que los dos personajes están en el mismo punto, teniendo aventuras distintas. Creo que el 2 en ese sentido es un avance monumental, no solo para la franquicia, sino para lo que podían contar los juegos, porque sí tienes a dos personajes interactuando e intercalando las historias. Y el 3, aunque no tiene esta gran cualidad de compartir locaciones e historia, en teoría está ocurriendo al mismo tiempo que el 2, y eso sería importante. Ya para el 4, mucho tiempo después, y redefiniendo lo que es un shooter y las probabilidades de los shooters, el visitar zonas con Ashley, con Leon, y luego tener las tramas de Ada, sirven para esta integración, ¿no? Para poder tener más de un personaje. Puedes tener un personaje principal, sí, pero puedes controlar a otros personajes, y eso te da perspectivas muy distintas, que, vale decir, estaban presentes ahí desde que Jill encontró la carta del cuidador, ¿no? Tienes la perspectiva de alguien que ya estuvo en el lugar, que pereció ante el virus, y el 7 justo te va a mantener eso, ¿no? Porque tienes, lo primero que te encuentras es un VHS que juegas y bajas a la misma área, pero sin éxito. Luego ya tú ves la misma zona en donde los otros cayeron, tú no caerás, ¿no? Importante como eso te da un sentido de predestinación, o de que sientes que algo malo va a pasar y no pasa justo ahí. Luego pasa con Mila, se llama la novia, ¿cómo se llama? La novia de 7, y sus VHS en donde estás escapando por las áreas en donde después vas a pasar con ligeros cambios o sin cambios a veces, ¿no? Entonces, incluso en algo tan moderno como el 7, tienes esta narración a través de varios personajes, y esa es una ventaja que no creo que ninguna película haya aprovechado, y es el verdadero encanto de Resident Evil. Si bien el 5 le baja muy cañón a eso, porque pues solo tienes dos personajes y la verdad es que tú no juegas como el otro. Yo lo pasé en compañía de mis sobrinos y había un pequeño cambio de perspectiva entre que a ellos les gustaban las metralletas y a mí los snipers, y entonces yo me quedaba atrás, tiraba a la cabeza, y ellos hacían bastante combate cuerpo a cuerpo, combate cercano, lo cual al menos hacía que sí fuera ligeramente distinta la experiencia. El 6, por otro lado, es el epítome de esa narrativa cruzada de personajes. Sé que el mundo lo odia, pero sí creo que por odiar el 6 nos estamos omitiendo una cosa bien interesante de cómo cruzar
los caminos de 8 personajes en 4 historias y cómo resignificas momentos ahí, ¿no? Más allá de 6, creo que lo que hicieron muy bien el remake de 3 y de 2 son estos momentos en donde la estación de policía aparece en los dos y cómo tus actos con Jill tienen consecuencias con Leon. Creo que eso es una chulada y otra vez, rara vez lo he podido percibir así, ¿no? Tal vez en instantes de Volver al Futuro en donde se cruzan los personajes con sí mismos, pero bueno, eso es porque es una película de viajes en el tiempo. En un asunto que no tiene viajes en el tiempo, seguro hay series y me gustaría que me las comentaran en qué series cruzan tan bonito las historias, pero por ejemplo el MCU ya tiene, ¿qué? 14 años y nunca se le ha ocurrido hacer 2 películas que ocurran al mismo tiempo desde perspectivas distintas, y creo que eso sería un verdadero goce y un verdadero reto para Jon. Ojalá llegue a ocurrir. A DC, que se sigue disparando a los pies y ha tenido muy mala suerte, seguro les funcionaría muy bien. Incluso ahora recuerdo un capítulo de la Liga de la Justicia que ocurre con Buster Gold, y pues es como la pequeña historia a través de la gran historia, ¿no? No me acuerdo, y les soy muy honesto, si se supone que este capítulo pasa dentro de una gran aventura de la Liga de la Justicia y es como algo muy aislado, o si nunca te dicen cuál es la gran aventura, pero daría una gran perspectiva el tener este contenido adicional, esta pequeña historia. Y Resident Evil, a través de 7 entregas o más, porque por ahí anda de 0, que tiene un poco estas mismas intentos, al menos del primer juego, lo controlaba y no lo pasan en las adaptaciones. Entonces creo que ese es un gran problema. Tal vez un poco llegó a pasar con las series de CW, con Flash y Arrow, que las medio cruzaban, pero creo que nunca tan afortunadamente como en Resident Evil 2-3 o en Resident Evil 6. La historia puede ser mala, pero los cruces de la historia le dan más profundidad a las interacciones de los personajes o a los motivos de los personajes. Entonces ojalá algún día, no sé cuándo, no sé cómo a estas alturas, pero las adaptaciones consideraran eso, que a través de contar con 2 protagonistas cuyos caminos no se cruzan, pero sus actos sí afectan al otro, podrías tener algo, ¿no? Y yo sé que la historia de Leon y Claire sí se cruza, pero no siempre. Pero los remanentes de los actos del otro sí. Hay cierta arma que nos lo recuerda, ¿no? Desde 2, desde 1998. Y sí quería hablarles un poco de esto mientras me pasaba Resident Evil 6, Resident Evil 2. Y tras haber pasado en años anteriores por la pandemia el 3, el 7, y bueno, en su momento el 5, el 1 y el 4. Creo que es importante considerar esto mientras nos preguntamos por qué fallan asquerosamente las adaptaciones. Nos dicen una verdad que duele. Podemos tener el cast perfecto para Jill, para Wesker, uno muy decente para Claire, para Barry, pero si alguien no está escribiéndolos como debe ser, si no se están enfocando en ellos, no va a funcionar. Y hay que criticar eso tanto como castings que no nos gusten. Al menos eso es lo que yo creo.